Y amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con este curso denominado Padre Bueno, Padre Malo. Es un curso muy particular, por así decirlo. ¿Por qué? Porque habla justamente de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Ser ese Padre, que imitemos al Padre Eterno, ¿no? Que imitemos al Padre Celestial, que es nuestro buen Dios. Así que al final de la enseñanza estaremos dando tiempo para preguntas, si así lo consideran. Bueno, así se llama el curso. Ya estamos en el 9º capítulo. La semana pasada, la clase pasada, hablábamos del Padre es el espejo de los hijos. De ese tema hablamos un poco y qué importante es que el Padre pueda reflejar o pueda cultivar el corazón de sus hijos, o que Él pueda hacer una buena imagen también para sus hijos y sus hijos lo vean a Él como un ejemplo a seguir, ¿no? El día de hoy continuamos con esta serie. Dios mediante, como vengo diciendo, puede hacer un libro, ¿no? El tema de hoy es, ¿por qué hay malos padres en el día de hoy? ¿Por qué los papás de ahora, estamos hablando de ahora, son malos padres? ¿Por qué los padres abandonan a sus hijos? ¿Por qué los padres maltratan a sus hijos? ¿Por qué son indiferentes? ¿A qué se debe? ¿No? Y de eso vamos a hablar el día de hoy, más o menos. Y una frase ahí dice, lo que una generación permite, la siguiente lo empeora. Esta es una frase que acuñó el gran reformador Juan Wesley, o John Wesley en inglés, ¿sí? Es cierto porque lo que una generación hace, la otra generación, o sea, sus hijos harán cosas peores, ¿sí? O si es buena esa generación o los padres son buenos, harán cosas mejores, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy eso. Y a manera de introducción, vamos a tratar de responder esta pregunta: ¿por qué hay malos padres? Y una de las posibles respuestas es porque sus padres fueron malos padres, porque no pueden dar lo que no tienen, porque no han cortado la línea de maldad, ¿sí? Y Dios mediante unas 4 conclusiones en el tema, ¿no? Lo que una generación permite, la siguiente la empeora. Es una frase de John Wesley. También con esta frase los esposos aguayo inician su conferencia para hablar de la importancia de la paternidad, de lo importante que es cambiar patrones de conducta, formas de conductas negativas que hicieron las generaciones pasadas y la forma como podemos cambiar nuestra generación actual. Los pastores aguayos tienen una iglesia en Lima que se llama la Casa del Padre, donde le dan mucha importancia a la familia, mucha importancia al matrimonio. Y Dios comienza diciendo, lo que una generación permite, la siguiente lo empeora. Si tuvimos malos padres, seremos malos padres. Esto es como por inercia, ¿sí? De una manera como que automática o robótica, por inercia. Si uno tuvo malos padres, será mal papá, simple y llanamente. A menos que se tome conciencia, se tome la decisión de reaprender o volver a aprender, de hacer cambios en la vida, cambios en la forma de criar a los hijos, sobre todo en acercarnos y aprender del Padre eterno, nuestro Dios, el Padre perfecto, nuestro Señor y Creador. ¿Por qué hay malos padres en el día de hoy? Porque ese padre tuvo malos padres. Es importante algo, para llegar a la raíz de los males, tendríamos que ver la causa de por qué un padre es malo o fue malo. Ahora, esto no es para justificarlo, ni tampoco para juzgar su conducta negativa de algún papá en la actualidad, sino es para comprender por qué las personas actúan de esa manera, por qué los papás ahora son malos, ¿sí? ¿Por qué fueron malos o por qué son malos, perdón? Porque tuvieron malos padres. Será importante de repente conversar y tratar de ir a la raíz de la mala conducta, y casi todas las generaciones pasadas vienen de padres que maltrataron, que criaron mal a sus hijos, que abandonaron, ¿sí? Y se puede analizar que es el resultado de la cultura también, de la ignorancia en cuanto a la crianza de hijos, y también esto es producto del machismo, ¿no? Del machismo
que centra todo en el hombre. No quiero meterme a temas de ideología de género necesariamente, sino estoy hablando de sí del machismo, ¿no? Muy diferente al tema del patriarcado, ¿no? Sino del machismo que centra todo en el hombre. Además, ¿por qué hay malos padres? Porque además la naturaleza adámica, la herencia del pecado que todos hemos heredado, hace que el ser humano se incline al mal, se incline a la maldad, ¿sí? Ahora, pero eso no es una sentencia, ¿no? Eso no significa que, no significa que, bueno, mi papá fue malo, yo también tengo que ser malo, o sea, ya no puedo hacer nada más, ya no puedo cambiar. No, es una realidad, es una verdad, sí, pero algo puedo hacer, porque la capacidad que Dios nos dotó, o que dotó en este caso al hombre, de comunicar una buena vida, una vida bienaventurada, esto fue corrompida por Adán, eso es cierto. El hombre engendra vida conforme a su propia semejanza y le comunica a su hijo una vida física y una naturaleza pecaminosa. Eso es lo que heredamos de Adán, ¿sí? Ahora, pero frente a ese problema, frente a esa herencia, que no, yo creo que nadie quiere esa herencia, ¿no? Pero es una herencia que hemos heredado. Pero frente a esa herencia, frente a ese gran problema del pecado, tenemos la solución que se llama Cristo. Cuando venimos a Cristo, o cuando dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas, o cuando nos dejamos enseñar por él en su palabra, siempre hay un antes y un después, como marca la historia, por ejemplo. La historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Qué importante que ese antes y después de Cristo sea en nuestra vida personal. Antes yo era así con mis hijos, ahora con Cristo mi mente cambió. Si no hay un antes y un después, entonces, si es que digo que soy cristiano, entonces estoy engañando entonces. ¿Sí? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice, como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. ¿Sí? Eso es una realidad, eso es una verdad también, ¿no? La falta de afecto paternal, los celos y las contiendas entre hermanos convierten a la familia en un ambiente negativo más que positivo. Si los padres tomaran conciencia de que son ellos los que transmiten la naturaleza egoísta a sus hijos, deberían correr a la gracia que viene de Dios para traer vida espiritual para sus hijos. Si un padre toma conciencia y dice, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es violento? ¿Por qué yo soy violento? ¿Por qué mi hijo es egoísta? ¿Por qué yo soy egoísta? Porque el padre es quien transmite esa herencia. Y si él no ha, o sea, por Adán, pero si él no hace algo para cambiar eso, esa transmisión, esa herencia, entonces simplemente habrán resultados negativos en la vida de sus hijos. Hay una estadística que dice, por ejemplo, que el 85% de jóvenes en las cárceles, el 85% de jóvenes en las cárceles provienen de hogares, uno, sin papás, o de padres que transmitieron su esencia de maldad. En los Estados Unidos se hizo una, ¿cómo le digo? Una prueba, se hizo un estudio, se hizo ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Una práctica, una empresa encargada de tarjetas tipo navideñas, donde dan presentes con una tarjeta, se atrevió a decirles a la cárcel, va a haber 2 fechas importantes que vamos a darle a ustedes tarjetas y ustedes van a escribir en la tarjeta y van a poner, primero comenzaron con el Día de la Madre y miren, y el 97% de hijos, de jóvenes en la cárcel en los Estados Unidos, el 97%, bueno, en uno de los estados, ¿no? Le escribió a su mamá, ¿no? Le escribió a su mamá, mandó su tarjeta con palabras, deseándole feliz día, mamá, todo ahí un testamento. El 97% de hijos en las cárceles escribieron a su mamá. Y cuando tocó el Día del Padre, cuenta esta historia, solo el 4%, o sea, de 100 jóvenes en la cárcel, solamente 4 enviaron una tarjeta a su papá. De 1000, solamente 40. O sea, mire, ¿qué tan poco porcentaje con el tema de los hijos hacia el papá? ¿Por qué? Porque el resultado de que ellos estén ahí es porque papá no los crió bien, no los amó, porque papá fue un mal papá. Es el resultado que los hijos estén ahí.
en las cárceles, como vemos en esa foto, ¿no? Entonces, ¿por qué hay malos padres? Porque sus papás tuvieron malos papás, ¿no? Ahora, otra verdad, otra realidad es porque no pueden dar lo que no tienen. Los padres malos son malos porque tuvieron un padre malo, porque su padre quizás también los abandonó y no tiene de dónde ser buenos padres. Muchos de ellos no saben ni por qué son malos padres. Ellos piensan que es algo normal y natural. Y algunos se excusan diciendo, es que mi papá fue así conmigo, así me crió, por eso yo soy así. Algunos se excusan así, imagínense. Aunque hay cierto de verdad en esto y realidad, porque no se puede dar lo que no se tiene, no se puede entregar lo que no se ha recibido, eso es verdad, eso es realidad, pero puedo cambiar esa realidad, ¿sí? Puedo cambiar la historia en mi vida, en mi familia, ¿no? El que no hayas recibido amor de tu padre no significa que tendrás que ser igual a tu padre. Si no tienes amor para dar a tus hijos, tienes que tomar conciencia y hacer cambios en tu vida y venir o buscar la fuente de amor, venir al Padre Eterno y recibir de Él la instrucción de cómo ser un buen padre. Y hagas cambios en tu vida y darle amor a tus hijos, ¿no? De llevar un equilibrio importante entre lo que es amor y disciplina. Que llegues a entender correctamente el amor y la disciplina, porque algunos entienden que amor es igual que consentir o apañar o no decir nada o no corregir las malas conductas. Y otros entienden que disciplina se trata de castigarlos por todo lo malo que hacen. Castigar y castigar. No, yo soy disciplinado con mis hijos y a la primera, pum, 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 pum. Entonces, qué importante es entender ese equilibrio entre amor y disciplina. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay malos padres en el día de hoy, porque no han cortado la línea de maldad. Cuando un padre recibió de su padre malos tratos, el actual padre debe tomar mucha conciencia y tomar decisiones para poder hacer cambios en su vida personal. ¿Quién es el que ama en la vida, ¿no? A su esposa e hijos. Cuando el padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso, ¿sí? Si uno ama a su esposa o a sus hijos, los hijos recibirán eso, pero si al contrario, mi vida es una vida pecaminosa, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es cortar la línea de maldad? Es poner fin, como dice, vemos en la figura ahí, el fin, poner fin al pasado y hacer cambios y cambiar nuestra historia, pues, ¿no? Las siguientes generaciones van a imitar la conducta del más antiguo de la familia, ¿sí? El más antiguo de la familia. Así como el padre imita a su padre, o sea, a su abuelo, el abuelo, ¿no? Al tatarabuelo, a su padre, ¿sí? Dios se enoja cuando no hacemos cambios en el presente. Y Dios castiga el pecado, dice Deuteronomio, dice Éxodo, hasta la tercera o cuarta generación, porque cometen los mismos pecados que hicieron sus antepasados, pero son castigados por sus propios pecados, no los pecados de sus antepasados. O sea, la Biblia nos dice específicamente que Dios no se responsabiliza o no condena a los niños por los pecados de sus padres. Dice Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, ¿qué nos quiere decir en otras palabras? Nosotros tenemos que vivir el presente, tenemos que vivirlo de ahora. No puedo decir, es que como mi papá fue malo, bueno, yo también tengo que ser malo. Mi papá fue borracho, yo también tengo que ser borracho. Mi papá fue pegalón, yo también soy pegalón, porque así es, pues la verdad, es la realidad. No, esa realidad o esa verdad tú la puedes cambiar, ¿sí? Y lamentablemente a veces había una tendencia en la iglesia de hoy para tratar de culpar a cada pecado y problema en una especie de maldición generacional. Esto no es teológico, esto no es interpretar bien la Biblia. El remedio de las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Jesucristo. O sea, mi papá fue malo, mi abuelo fue malo, mi tatarabuelo fue malo, o mi papá fue borracho, mi abuelo borracho, mi tatarabuelo también, ¿no? Como dice, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo puedo hacer un cambio. ¿Y dónde está ese cambio? En Cristo, ¿sí?
Cuando nos convertimos en cristianos, somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17. Ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas todas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, el remedio es cortar la línea de maldad solo y únicamente por medio de Jesús. No son maldiciones generacionales necesariamente lo que afecta la vida de nuestros hijos, son los malos ejemplos que le podemos dar. Conclusiones. Entonces, ¿por qué hay malos padres en el día de hoy? La pregunta era, ¿no? Puede haber muchas razones, y he expuesto algunas quizás. ¿Sí? Otra de ellas pueden ser porque no se dan la tarea de reaprender, en que vivimos y siguen repitiendo las mismas conductas equivocadas de sus padres. 2. El significado, por ejemplo, de ser padre es fuente, es propósito. El padre es la función, es la fuente de la esencia de los hijos. Si el padre es buena fuente, sus hijos beberán de esa sabiduría y serán sabios. Beberán de su amor y tendrán amor. Pero si el padre es malo, de eso beberán los hijos y la maldad del padre. ¿Por qué hay malos padres en el día de hoy? Puede haber muchas razones, ¿sí? No han reaprendido, como decía, ¿no? El significado de padre es una fuente de bendición. Es lo que Dios quiere que podamos ser. Lo que Dios quiere que podamos ser de bendición para muchos hijos o los hijos que podamos tener en nuestra vida, en este tiempo. Sinceramente, Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo, ser buenos padres. Hay tanto que aprender de la paternidad. El padre transmite ese amor. Quizás tu papá fue malo, no lo sé. Pero en esta noche quiero decirte que hay un papá bueno, que hay un papá amoroso, que hay un papá tierno, que hay un papá dispuesto a abrazarte, que hay un papá que está dispuesto siempre a estar contigo. Termino con esto diciendo, Felipe le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos es basta. Muéstranos al Padre y nos es basta. ¿Qué estaba buscando Felipe? Buscando y clamando por un padre, porque posiblemente su papá no fue amoroso. Y Jesús le dice, y yo y el Padre uno somos. Las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, el Padre me las da. En otras palabras, le dice Jesús a Felipe, Felipe, yo represento al Padre. Si tú vienes a mí, yo te puedo enseñar a cómo ser un padre. Yo he venido a traer el mensaje del Padre, dijo Jesús. Así que en esta noche te puedo decir que Dios te bendiga, que tú puedas acercarte a Él de todo tu corazón, acercarte a Él, a hacer su voluntad y recibir ese abrazo del Padre perfecto, del Padre amoroso, del Padre que siempre está ahí presente. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que Dios siga haciendo tu voluntad en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.